A Iglesia Bíblica Petra, si visitas por primera vez, es un gran privilegio poder glorificar el nombre de nuestro Señor juntos. Espero que se encuentren muy bien, animados en el Señor, confiando en el Señor. Quiero agradecer sus oraciones por mí y mi familia. Gracias a Dios estamos mucho mejor y mejor de lo que merecemos. Y pues gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar delante de ustedes y poder traer la palabra de Dios a nosotros. Pues vamos a iniciar una pequeña serie, una serie de Adviento, preparando nuestros corazones para celebrar lo que comúnmente conocemos como Navidad. Y quiero invitarte a ir a Isaías capítulo 6. Y antes de leerlo, vamos a orar para que Dios sea glorificado en gran manera, para que Dios nos dé su sabiduría, para que Dios nos dé entendimiento y tengamos la humildad de escuchar su dulce voz y responder con devoción a ella. Oramos. Amado Señor, te agradecemos el enorme privilegio que tenemos de cantarte a ti, Señor, al Dios Trino. Así como nos dirigían en adoración nuestros hermanos, de cantar a aquel que encarnó, que vino a este mundo y nos liberó por medio de su vida perfecta, por su muerte en la cruz y su resurrección. Y hoy, Señor, no solamente recordamos a aquel bebé nacido, Señor, sino al Rey que está sentado en el trono, como nos animaban a meditar en Isaías 6, Señor. Aquel en el que los ángeles serafines cantan, Santo, Santo, Santo. Y a ese Dios queremos hoy, Señor, descubrir, entender y comprender y adorar con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Ayúdenos, Dios, en medio de nuestras debilidades a contemplar la belleza de tu nombre y podamos ser, Señor, saturados de ti para alabanza tuya y para la glorificación tuya. En tu nombre oramos, Dios, sabiendo que tú cumplirás, Señor, lo que tu palabra ha sido enviada a hacer a nuestras vidas. Todo, Señor, lo pedimos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Entonces, quiero invitarte a ir a Isaías capítulo 6 y estaremos meditando en los versículos 9 al 13. Vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Y Él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sea curado. Y entonces dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y Él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra, pero aún quedará una 10ª parte en ella, y ésta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado, la simiente santa será su tronco. Amén. Esa es la palabra de Dios. Quizás causó un poco de confusión, ¿no? Quizás es el texto menos navideño. Pero antes de continuar y explicar por qué este versículo y por qué este texto, permíteme hacerte una pregunta. ¿Cómo celebras la Navidad? ¿Cómo celebras la Navidad? Y por supuesto tendríamos un sinfín, una cantidad bien variada de respuestas, y diría que tan variada como la cantidad de personas que habemos en este lugar. Diferentes formas de celebrar este tiempo. Para muchos puede ser un tiempo de mucha celebración, quizás la estación favorita del año, el clima es más agradable, hay muchas celebraciones, hay muchas invitaciones que nos llegan, es una temporada muy colorida, es bastante festivo, ¿no? Hay vacaciones, todo el mundo entra en modo vacación en este último mes del año. Hay muchas cosas, ¿no? Pero para muchos otros no significa nada. Nunca lo han celebrado, no quieren celebrar la Navidad. Para muchos la celebración de la Navidad es una celebración pagana, religiosa. Incluso se llega a condenar a aquellos que ponen árboles y luces en sus casas. Y es muy variado, ¿no? Es muy discutido. Lo cierto es que, aunque quieras o no, el mundo
está interactuando con este concepto de nacimiento, con este concepto de Navidad. Y tú y yo estamos obligados en cierta manera a interactuar con esta celebración. Esta celebración se ha convertido obviamente en un evento comercial, se ha convertido más en un evento cultural, se ha convertido más en una celebración más. Y hemos perdido el foco o la atención de lo que debería representar o simbolizar esta fecha. Hemos puesto nuestra atención en todo menos en Cristo, ¿no? No sería nada novedoso decirte entonces que diciembre y estas celebraciones, estas fiestas navideñas son realmente una distracción cultural, enfocada más en el gastar, en nosotros mismos. Dado que ninguno de nosotros tiene el poder, la capacidad de cambiar la mentalidad o el enfoque cultural de la mayoría, a veces tomamos entonces la decisión de simplemente obviar o ignorar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo celebramos Navidad? Es una buena pregunta. También quiero agregar a esta pregunta la siguiente pregunta. ¿Cómo ante tanto bullicio comercial, religioso, enfocas tu corazón y tu mente para tener presente el señorío de Cristo durante esta temporada? No pierdas de vista esta pregunta. Piensa por un momento en eso. ¿Cómo haré entonces? Sea que lo celebres o no, ¿cómo haremos para enfrentar una situación como la que enfrentamos día a día? El enfoque personal, el enfoque egocéntrico, para que nuestros corazones y nuestras mentes estén completamente saturadas del señorío de Cristo durante este tiempo. Los que rechazan la Navidad, los que no celebran la Navidad, por supuesto, tienen sus argumentos para rechazarla. Uno de ellos es que obviamente Jesús no nació en este tiempo. No hay un solo texto en las Escrituras que nos obligue, nos mande, no es mandatorio celebrar su nacimiento. Y creo que como es algo de conciencia, no pretendo obligarte como creyente a celebrar algo que quizás no quieres. Lo que sí quiero hacer esta mañana es que aunque no lo quieras, la celebres o no, estamos obligados a interactuar con lo que el mundo hace en estos momentos. Y te propongo que la mejor solución no es ignorarla, no es condenarla, sino saber interactuar sabiamente con lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque hay una pregunta que está latente en este tiempo. ¿Quién es Jesús realmente? ¿No? De hecho, lo que quiero proponerte es ver este tiempo como una oportunidad que nos brinda la cultura para tener una visión realmente cristológica. Sin importar si esta temporada es algo que celebras o no, no puedes negar el hecho de que, número uno, todo creyente se regocija en gran manera en el hecho de que Dios envió a su Hijo. O sea, todo creyente, sea que celebre Navidad o no, debe regocijarse en el hecho de que Dios ha enviado a su Hijo para redimirnos de nuestros pecados, de nuestra maldad. Y a lo largo de la historia, cada cristiano, los cristianos fieles, han observado con gran devoción y admiración el nacimiento del Señor Jesucristo. Con admiración la encarnación de Dios. Con admiración y devoción el nacimiento virginal. Nos maravillamos de las naturalezas de Cristo, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Amén. Todo creyente debe regocijarse en el nacimiento de su Salvador. Entonces, iglesia, cada diciembre es una oportunidad especial que tenemos como individuos, como iglesia, como congregación, para glorificar al Dios encarnado. Tenemos que entender que esto es más que un asunto cultural, es más que un asunto comercial, es más que un asunto religioso, es más que un asunto meramente festivo. Para la iglesia debe ser un asunto cristológico. ¿Ok? Es un asunto cristológico. ¿Quién es el Cristo? Es una oportunidad que tenemos tú y yo para tomar el tiempo, para meditar y que nuestros afectos se enciendan por el Cristo, para que nuestros afectos se enciendan por nuestro Señor y por nuestro Redentor. Es una gran oportunidad para que nuestras mentes y nuestros corazones sean saturados por el Dios encarnado.
A lo largo del Antiguo Testamento encontramos destellos, ecos de esta venida. Desde Génesis 3:15 hasta el final, con el sol de justicia que se levantará, como dice Malaquías, encontramos ecos, ¿no? Desde el inicio se anticipa la llegada de una simiente, y veremos en un momento Génesis 3:15, pero se anticipa la llegada de esta simiente masculina para revertir los estragos del pecado. El Antiguo Testamento anticipa la llegada de un mejor Adán, de un mejor David, de un mejor Moisés. Y el autor de Hebreos, cuando estudiamos la carta de Hebreos, nos lo dijo, ¿no? Muchas veces que se esperaba a un mejor David. Sin duda, una de las afirmaciones más poderosas y contundentes de la fe cristiana es esta, que la segunda persona de la Trinidad, número 2, la palabra, el Hijo eterno y divino, vino a este mundo. Eso debe explotar nuestra mente. Estamos explorando el misterio de misterio. Es tan vasto, más es sobrecogedor. Nuestras mentes son tan finitas para entender algo tan profundo. La segunda persona de la Trinidad, la palabra de Dios, el Hijo eterno y divino, vino a este mundo en plena humanidad, de tal manera que podemos decir y afirmar completamente la humanidad de Cristo y su divinidad. Esto no es un dicho metafórico, no es un dicho alegórico, no es un dicho sentimental o poético. La segunda persona de la Trinidad tomó lugar en esta tierra, en un lugar geográfico particular y específico, en un momento de la historia específica. Es la encarnación del Hijo de Dios, hecho hombre, un hombre judío de cierta familia, de cierta tribu. Algunos eruditos como J. Barton Payne dice que ha encontrado hasta 574 versículos en el Antiguo Testamento que de alguna manera apuntan o describen o hacen referencia al Mesías venidero. Otro erudito del Antiguo Testamento, Alfred Edersheim, dice que encontró 456 versículos del Antiguo Testamento que se refieren al Mesías venidero. De manera conservadora podemos decir que Jesucristo cumplió al menos 300 profecías en su ministerio terrenal. Así que la pregunta que debemos hacernos, ¿el Antiguo Testamento espera, anticipa, presupone el nacimiento de un hombre humano divino que vendría a restaurar lo que Adán perdió? Es una gran pregunta. La pregunta entonces que podemos hacernos seguida de esta, ¿qué esperamos? ¿A quién esperamos? Y en esta temporada de Adviento te animo a pensar y meditar, ¿qué esperas? Adviento es una palabra en latín, adventus, que significa venida. Y su significado es doble, ¿no? Reflexionamos, recordamos, meditamos en la venida de Jesucristo, pero también meditamos, reflexionamos y nos preparamos para su segunda venida. Estamos en un tiempo de Adviento, un tiempo en el que esperamos. Y desde los primeros capítulos de Génesis, esta ha sido una definición de los hijos de Dios. Veamos esto. Hay un sentido de espera. Génesis 3:15 dice así. Creo que conoces el contexto. El hombre pecó en contra de Dios. Y Dios interviene divinamente. Dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Este texto anticipa, ¿no?, la llegada de una simiente. Y esta simiente, dice el texto, Dios haciendo una promesa de que esta simiente aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente. Esta promesa en Génesis 3:15 va a tener un eco en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Esta promesa hecha aquí en Génesis 3:15 se encuentra encapsulada en cada promesa hecha en el Antiguo Testamento. Y vemos su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Piensen esto por un momento. Desde que esta promesa es declarada por Dios mismo, desde el Edén somos el pueblo de Dios que confía y espera en el Señor. Vivimos en tiempo de Adviento. Desde el huerto del Edén somos el pueblo que confía y espera en el Señor. Hoy somos el pueblo que espera la consumación de todas las cosas.
Aún la creación, dice el apóstol Pablo, gime a una que esto se cumpla. Esperamos el regreso del Señor. Así que número 3, somos el pueblo que confía en el Señor y espera en el Señor. En muchos sentidos es una prédica muy simple, porque básicamente ese es mi único punto. Es el único punto de esta prédica. El pueblo que espera y el pueblo que confía en el Señor. Pero sí te anticipo que vamos a leer mucho, porque vamos a regresar a las palabras del profeta Isaías. Si retrocedemos en el tiempo, llegaríamos al siglo 8 antes de Cristo y nos encontraríamos con las palabras del profeta Isaías. Es interesante que las palabras del profeta Isaías, o el profeta Isaías, es uno de los más citados en el Nuevo Testamento. Es interesante, ¿no?, que estas profecías, los autores de los evangelios las toman y las asocian directamente con Cristo. Así que debemos preguntarnos, ¿por qué los evangelios o los autores del Nuevo Testamento toman a Isaías, sus profecías, y se las aplican a Cristo? En su contexto, podríamos hacernos otra pregunta. ¿Era Isaías consciente o Isaías esperaba algo con sus palabras para que el pueblo reaccionara? Y eso es lo que veremos esta mañana. Entonces, regresemos en nuestras Biblias a Isaías capítulo 6, versículo 9 al 13. Isaías le está escribiendo a un pueblo específico, en un momento específico. Estos son clamores proféticos para que un pueblo se vuelva a Dios, ¿no? Esto se encuentra dentro de las palabras proféticas, son los profetas hablando. Dios está usando a estos hombres para llamar a su pueblo para volver al Señor. Y lo que ves en los primeros 5 capítulos del libro de Isaías es una clara observación de esta exhortación de Dios a un pueblo que se ha puesto bajo las maldiciones del pacto, pero también vemos a un Dios misericordioso que los llama al arrepentimiento. Dios a lo largo de Isaías y a lo largo de los demás profetas los llama al arrepentimiento. Él traerá juicio a la nación por apartarse de los caminos del Señor, pero también mostrará su gran e inmensa misericordia. Profetas como Amós, Osea, Miqueas e Isaías profetizaron alrededor de la época de la destrucción del reino del norte por parte de Asiria en el año 721 a.C. Y lo que básicamente están haciendo estos profetas es clamar al pueblo que confíe en el Señor y espere en el Señor. Rápidamente veamos algunos versículos para entrar en contexto. Isaías 1:2. Oigan cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. Claramente Dios está recordando, ¿no?, el pacto con este pueblo y les está recordando que han pecado en contra de Dios. Isaías 1:4. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Claramente está afirmando que este pueblo ha quebrantado el pacto. Pero miramos también la misericordia y bondad de Dios. Isaías 1:18. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Dios los está llamando al arrepentimiento. Cada clamor profético es un llamado al arrepentimiento. Volvamos al Señor, volvamos a su ley. Está claro que Dios es un Dios misericordioso, pero es un Dios justo. Y han quebrantado el pacto de Dios. Traerá juicio sobre ellos, pero en medio de su juicio también trae misericordia. Isaías 1:24 al 28. Por tanto, declara el Señor, Dios de los ejércitos, el poderoso de Israel: me libraré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. También, dice, volveré mi mano contra ti y te limpiaré de tu escoria con lejía. Él traerá el juicio para ser esa herramienta o instrumento de purificación para su pueblo, y quitaré toda impureza. Esa es la misericordia y bondad de Dios. Versículo 26. Entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual será llamada ciudad de justicia. Traerá su juicio, serán llevados al exilio,
pero el Señor promete redimir a su pueblo. Es el pueblo que espera, que confía en el Señor y espera en las promesas del Señor. Versículo 27, Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia. Dios está exhortando al pueblo por medio de las palabras del profeta Isaías, un pueblo que claramente ha pecado en contra de Dios. Un pueblo que claramente, dice el Señor a Isaías, será llevado al exilio. Pero aún en medio de tanto caos y oscuridad, Dios presenta luz porque traerá esperanza. Entonces aquí es donde entran las palabras de Isaías, ¿no? El capítulo 6 es conocido como el llamamiento de Isaías. Conocemos la primera parte, ¿no? Vi sentado al Señor en su trono santo, sublime y excelso. Y esa imagen es tan poderosa del Dios Todopoderoso sentado en su trono. Pero perdemos de vista lo que sigue, que son las palabras de la encomienda que Dios le da a Isaías. Ahora, piensen esto por un momento. ¿Cómo debes sentir la tensión en tus hombros? Porque el profeta está siendo enviado ¿a qué? Básicamente va a predicar y con su palabra o su trabajo profético serán endurecidos sus corazones, serán cerrados sus ojos, serán tapados sus oídos. Debes sentir la tensión está siendo enviado para traer el juicio de Dios porque han quebrantado el pacto. Creo que debes sentir la tensión, debes sentir la pena, debes sentir el dolor que pudo experimentar Isaías en su llamamiento. ¿Cómo responde Isaías? Veamos Isaías 6:11. ¿Hasta cuándo, Señor? Y déjame sugerirte que esta no es una pregunta de queja. Señor, ¿hasta cuándo? Lo que envuelve esta pregunta es conocimiento del Dios Santo. Es un profeta que conoce cómo Dios es y lo que ha prometido. La pregunta ¿hasta cuándo? Está evocando de que el Señor es fiel a sus promesas. No va a ser para siempre. Ese hasta cuándo tiene un límite. Y la respuesta de Dios debe realmente sorprendernos, porque le dice, Señor, esto no va a ser para siempre, tú eres fiel. Isaías conoce al Señor, conoce los propósitos de Dios y pregunta, Señor, esto no será para siempre, esto tiene un fin. Y el Señor responde, ¿cuándo será el fin? Isaías 6:11, y el Señor respondió, hasta que las ciudades estén destruidas, sin habitantes, las casas sin gente, la tierra completamente desolada. Versículo 12, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Debes notar que son palabras fuertes, es oscuridad, es caos. Déjame resumirte lo que hemos visto hasta este momento. Dios es llamado a predicar y su prédica va a endurecer los corazones, va a tapar sus oídos, no van a poder ver con claridad, porque Dios está trayendo juicio a un pueblo que ha abandonado el pacto. Ve y cierra sus oídos y cierra sus ojos. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que hayan sido completamente abatidos por la ira del Señor, muertos o exiliados. Pero aún en medio del caos y del pecado, la nación recibe misericordia. Quiero que veas de regreso a Génesis 3:15, porque estás viendo el mismo patrón en medio del pecado y del caos. Adán y Eva, la nación de Israel, Dios trae juicio en Génesis 3:14, pero trae misericordia y bondad en Génesis 3:15, y es lo mismo que Dios está haciendo aquí con la nación. Porque Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Dónde encontramos la misericordia en medio de tanto caos? Isaías 6:13. Pero aún quedará una décima parte en ella y esta volverá a ser consumida. Dios está diciendo, voy a traer juicio sobre esta nación. Y creo que incluye a la nación del sur, que es Judá, porque sabemos por la historia que también se apartan del Señor y son exiliados por Babilonia. Pero Él dice, aún la décima parte que quede va a ser consumida, y esta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. Pero ahí viene el destello de misericordia y gracia, porque aún la nación siendo arrasada, aún los que vivan serán llevados al exilio. Dice, la simiente santa será su tronco. Aún la décima parte, Dios le dice a la nación, será consumida.
Aún la 10ª parte que quede después del juicio será consumida. Aún en medio de tanta oscuridad, Dios trae luz y esperanza. ¿Por qué? Porque aunque serán diezmados, serán llevados al exilio, serán juzgados, serán arrasados, hay una simiente santa que brotará del tronco. Así vamos a ir entonces a Isaías capítulo 7, versículo 1 al 14. Déjame pedirte que puedas buscar este capítulo en tu Biblia, porque lo que tenemos aquí en Isaías capítulo 7 es lo mismo de lo que ha dicho el profeta en todos los capítulos anteriores. Está tocando los mismos temas. Y aconteció, 7:1 al 14, que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, subió a Rezim, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella. Son muchos nombres que pueden causarnos algún tipo de confusión, pero para ayudarnos vamos a ver un mapa. En este punto debes recordar que el reino, el pueblo de Dios se ha dividido. Hay una cisma, ¿no? Después de la muerte de Salomón, el pueblo se divide, el reino del norte y el reino del sur. ¿Podemos poner el primer mapa, por favor? Entonces, lo que Isaías está diciendo, mientras tienes tu Biblia abierta, es que aconteció que en los días de Acaz, y Acaz es el rey de Judá, ¿ok? Es el rey de Judá. En Isaías 7 vas a encontrar esta mención, la casa de David. Y dice que subió Rezín, rey de Aram, que en este caso es el rey de Siria, que estaría un poco más arriba del reino del norte. Y viene junto con el rey del norte, que en este caso es la casa de Efraín. Y lo que tienes ahí es algo que ya nos dice de entrada la condición espiritual del pueblo de Dios, porque uno, están divididos. Y número dos, miras al pueblo del norte, que es parte del pueblo de Dios, aliándose con naciones paganas para destruir al propio pueblo de Dios. Vienen contra ti. Y es lo que Isaías viene a advertir a la casa de Judá. Vienen contra ti. Miren lo que dice el versículo 2. Cuando se dio este aviso a la casa de David, esa es la referencia al reino del sur, o al reino de Judá. Los arameos han acampado en Efraín. Se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque. Está diciéndonos que están muertos de miedo, tienen pavor, están asustados. Esta situación es grave. Y es bastante terrible que el pueblo esté dividido. Y es bastante terrible que el pueblo ha rechazado Deuteronomio 7, donde son llamados a ser el pueblo escogido de Dios por medio del cual traerían bendición a las naciones. Sin embargo, lo que tienes ahí es un pueblo dividido, peleándose en contra de sí mismo. Se supone que ellos deberían estar expandiendo las fronteras de Israel para que toda la tierra conozca al Señor y celebre al Señor. Y en lugar de eso, se están asociando con paganos para pelear en contra del mismo pueblo de Dios. Claramente vemos que el pueblo de Dios no está donde Dios quiere que estén. Y Dios manda a Isaías a advertir a Judá para arrepentirse de no seguir ese camino. Versículo 3. En medio del caos, nuevamente, Dios interviene. Entonces el Señor dijo a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo Sear-Jasub, al extremo del acueducto del estanque superior en la calzada del campo de Batanero. Algo interesante en la propia estructura de Isaías es que este lugar específico, el campo que dice aquí, el acueducto del estanque superior en la calzada del campo del Batanero, solo ocurre una vez más en Isaías. Y la encuentras en Isaías capítulo 36 y 37. De hecho, solo en el capítulo 36. Pero es muy importante el contexto del capítulo 37. Porque parece sugerirnos Isaías que lo que él quiere, que cuando nosotros leamos todo el libro completo, tengamos en mente esos dos lugares. Un lugar donde un rey del pueblo de Dios es llamado a confiar en el Señor, que es Acaz. Y tienes Isaías 36 y 37, un lugar donde también es llamado a confiar en el Señor. Y tienes que ponerlo en paralelo porque Acaz no confió en el Señor. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, necesitamos entender el contexto más amplio. En 2 de Reyes 16, si puedes tomar nota y buscarlo después, notarás en 2 de Reyes 16
¿O te das cuenta que en 2 de Reyes 16, Acaz, en los primeros 9 versículos, es tentado con confiar en Asiria? ¿Podemos poner el siguiente mapa? Ahora, no nos confundamos. Siria, que está un poco arriba del reino del norte, se está confabulando con la casa de Efraín para destruir la casa de Judá. Y lo que va a hacer Acaz es correr hacia Asiria, un poco más arriba, Nínive y todos esos lugares, para hacer un pacto con el rey pagano. Y cuando lees Reyes, te das cuenta de que Acaz cedió a la tentación. Te das cuenta que Acaz no quiso confiar en el Señor y quiso confiar más en un rey pagano. De hecho, el rey pagano le dice, voy a ayudarte, pero tienes que hacer un templo para que nuestros dioses sean adorados en tu casa. La situación es grave. Y por eso Dios en su misericordia manda a Isaías para que el rey Acaz confíe en el Señor y espere en el Señor. La misión de Isaías es persuadir al rey Acaz para que confíe y espere en el Señor. Leímos que el nombre del hijo de Isaías es Sear-Jasub. No sé qué versión tienes, pero quizás si tienes una Reina Valera vas a encontrar la traducción del nombre, que es el remanente volverá. Qué nombre más bonito, ¿verdad? Para un hijo. De hecho, Isaías dice que los nombres de sus hijos están hablándoles como señales a la nación. Entonces, otra vez, Dios le dice a Isaías, toma a tu hijo, Sear-Jasub, que significa el remanente volverá, y ve al encuentro de Acaz. Cuando Acaz llega con su hijo, el nombre está haciendo inferencia de que el pueblo va a ir al exilio. No hay manera de retroceder el plan de Dios. No hay manera de que Dios detenga su juicio, porque el reino del norte ha roto y quebrantado el pacto. El ejército se aproximará, las murallas no soportarán, no podrán mantenerlos fuera. Primeramente el reino del norte irá al exilio y posteriormente el reino del sur irá al exilio por medio de Babilonia. Ellos serán derrotados y el pueblo será exiliado. Eso es lo que representa el nombre. No es un bonito nombre en medio de una crisis tan grande. Pero no significa que Dios ha terminado. ¿Por qué? Porque en Isaías 6 nos dijo, ¿no? Hay esperanza. Viene el juicio, viene el juicio. Sear-Jasub, que el remanente volverá, y le predica a la generación de su tiempo, diciéndoles que vuelvan al Señor, que se arrepientan, que vuelvan al pacto, que vuelvan a la ley del Señor. Pero un remanente volverá, es una promesa que le grita al pueblo de Dios, confíen en el Señor y esperen en el Señor. Piensa en esto por un momento. El rey Acaz está poniendo todo su enfoque y su fuerza en proteger a su pueblo. Quiere fortificar las murallas, está buscando una alianza estratégica. Y noten lo que el versículo 4 enfatiza. Dios diciéndole a este rey, cuídate, pero ten calma. No temas ni desmaye tu corazón. Qué bonito recordatorio, ¿no? Para nosotros, aún en este tiempo de Adviento, de tener un corazón que tiene calma, que confía y descansa en el Señor. En los versículos 6 al 9 lo que tienes es la descripción del plan que va a llevarse a cabo. Subamos contra Judá y aterroricémosla. Están planeando poner a un sustituto en lugar del rey de Judá. Pero mira lo que dice el versículo 7. Por tanto, así dice el Señor Dios, no prevalecerá ni se cumplirá, porque la cabeza de Aram es Damasco y la cabeza de Damasco es Rezim, y dentro de otros 75 años Efraín será destrozado. El plan que están haciendo la casa de Efraín, la casa de Damasco, Siria, no va a prevalecer en contra de ustedes. Por eso tienen que confiar en mí y esperar en mí. Y noten lo sutil, bueno, de hecho no es tan sutil, es tan claro, que le dice, las cabezas de estos hombres serán aplastadas. ¿Qué tuvo que haber recordado Acaz aquí? Si fuera un rey de la Escritura, Génesis 3, 14 y 15, que el remanente iba a ser perseverado por el Señor.
porque Él ha prometido que de su simiente vendría aquel que aplastaría la cabeza de la simiente de Satanás. Versículo 9, la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Ramalías. Si ustedes no lo creen, de cierto no permanecerán. Versículo 7 del capítulo 7. Así dice el Señor, no prevalecerá ni se cumplirá su plan. Lo que Isaías está enfatizando es este llamamiento de confiar en el Señor. Mira lo que dice el versículo 10 de Isaías 7. El Señor habla nuevamente y le dice, el Señor habló de nuevo a Acaz, versículo 10, versículo 11, pide para ti una señal del Señor, tu Dios, que sea tan profunda como el Seol y tan alta como los cielos. Pero Acaz respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Pero es Dios mismo que le está diciendo a Acaz, pide una señal para que puedas confiar y descansar en mí. Y Acaz responde con soberbia, con piedad falsa, diciéndole, no te voy a pedir una señal. Pruébame, dice el Señor. Y lo que Isaías está haciendo aquí es que Acaz, nosotros y el pueblo necesita creer en la palabra de Dios, necesita confiar en las promesas del Señor y necesita esperar en el Señor. Eso no es muy diferente a nuestro tiempo de Adviento, en el que nosotros somos llamados a creer en la palabra de Dios, que somos llamados a confiar en las promesas de Dios y que somos llamados a esperar en el Señor. Por supuesto, Acaz quería una mejor solución, una solución práctica. Necesita defender su pueblo, necesita guerreros, necesita armas, necesita recursos, necesita mejores guerreros, estrategias. No estaría mal que se consiguieran un par de caballos más, no estaría mal que se consiguieran un par de lanzas más, espadas. Necesita defenderse ante un ejército real. Pero en lugar de confiar en el Señor, decide confiar en un rey pagano. Lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que en lugar de confiar y esperar en el Señor, nos anticipamos, nos llenamos de temor y nuestro corazón tiembla y todo lo demás tiembla. Isaías está diciendo a su generación, necesitas confiar en el Señor y necesitas esperar en el Señor. Versículos 7, 13 al 14. Ante la respuesta de orgullo aparentemente piadosa de Acaz, no pediré ni tentaré al Señor. Ante la falta de confianza de Acaz al Señor, Dios mismo decide intervenir, ¿no? Ante la solución de Adán y Eva con los trapos de higuera, Dios decide intervenir, ¿no? Ante la situación estratégica de Acaz de ir a un pueblo pagano, Dios decide intervenir, porque es justo, pero también es misericordioso. ¿Y qué dice el Señor? Versículo 14, por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Este texto indica que Isaías se está refiriendo a una mujer joven o una virgen en particular de su tiempo que dará a luz y nombrará a su hijo Emmanuel. El nombre Emmanuel, lo conocemos, significa Dios con nosotros. Lo que Isaías le está afirmando tanto a Acaz como la nación del sur es que el niño será un signo visible de la presencia de Dios con su pueblo. Será un dulce recordatorio que Dios no los abandona, que Dios cumple sus promesas, que Él les ha dicho que estará con ellos. Dios estará con nosotros. Es un signo visible de la presencia de Dios con su pueblo. El nacimiento de este niño en el tiempo específico que lo ve Isaías es un niño futuro, próximo, que garantiza la promesa de Dios, el cuidado de Dios. El remanente volverá. Habrá juicio, pero el remanente volverá. Les está recordando que el Señor está con ellos. En medio del pecado, en medio del caos y la oscuridad, Dios muestra gracia y hace una promesa que involucra el nacimiento de un niño. Génesis 3, 14 y 15, Isaías capítulo 7. En medio del pecado, en medio del caos, Dios muestra su misericordia y su gracia, hace una promesa que involucra el nacimiento de una simiente. Está repitiéndolo para que nosotros podamos verlo. En el contexto de Isaías,
Les está diciendo que Él estará con ellos, que Dios estará con ellos, que no los va a abandonar, que el plan no va a prosperar porque están en las manos del Señor, están cuidados en el Señor. Lo que tienen que hacer, y si tú lees con cuidado, capítulo 7, te encontrarás ese recordatorio de volver a la ley, volver a la ley. Regresen al Señor, regresen al pacto. Es un dulce recordatorio de la presencia misma del Señor. Así que el pueblo que escucha estas palabras puede confiar en el Señor y puede esperar en el Señor. Amén. Avancemos un poco en la narrativa. Isaías capítulo 8, versículo 1. Entonces el Señor me dijo: toma una tablilla grande y escribe sobre ella en caracteres comunes: veloz es el botín, y rápida la presa. Este es el nombre de otro hijo de Isaías, Maher-Shalal-Hash-Baz. Y otra vez, si tú lees el capítulo 8, vas a encontrar que los nombres de los hijos de Isaías están predicándole a su nación. ¿Y qué significa el nombre? Bueno, lo dijo ahí: veloz es el botín y rápida es la presa. Viene con urgencia, el juicio viene de Dios y será rápido. Y el botín será tomado velozmente y rápida será la presa. Nuevamente el juicio. Vendrá el exilio, serán arrasados. Aún la 10ª parte será exiliada. Pero recuerda la promesa del Señor, ¿no? Ya les dijo, ese niño representa la presencia de Dios, Dios con ustedes. Isaías 8:10, tracen un plan, pero será frustrado. Profieran una palabra, pero no permanecerá. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, dice Isaías. Otra vez en Manuel. Lo que Isaías les está diciendo es otra vez lo mismo. Confía y espera, confía y espera. Dios tiene un plan, Dios es soberano, Dios está encima de todo. Nosotros hemos pecado, nos está llamando al arrepentimiento. Volvámonos al Señor. En su misericordia dará señal con el nacimiento de este Hijo que nos recuerda su hermosa presencia con nosotros. No nos ha abandonado, no nos ha dejado. Mira lo que le dice Isaías a la nación del sur, Isaías 8:11 al 13. Pues así dice el Señor: me habló con gran poder y me instruyó para que no anduvieran, dice, en el camino de este pueblo. Los está llamando claramente al arrepentimiento. Vuélvanse al Señor. Versículo 12. No digan ustedes, reino del sur, es conspiración, a todo lo que este pueblo del norte llama conspiración. Ni teman a lo que ellos temen, ni se aterroricen. ¿Por qué? Porque Él ya les dijo: yo estaré con ustedes. Pero qué preciosas palabras en el versículo 13 del capítulo 8 de Isaías. Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo. Sea Él su temor y sea Él tu terror. Su terror. Qué precioso recordatorio. Porque lo que estamos viendo en Acaz es que él está no teniendo al Señor por santo. No está teniendo al Señor como su temor ni su terror. Versículo 14. Entonces Él vendrá a ser santuario. ¿Quién? El Dios con nosotros. Entonces Él vendrá a ser santuario para que, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel. Dios enviará a su remanente de la simiente del tronco devastado. Saldrá la simiente del tronco, que será piedra de tropiezo, roca de escándalo para ambas casas y lazo de trampa para los habitantes de Jerusalén. Está diciendo: arrepiéntanse. Va a ser juzgada la nación del norte. Viene el exilio, pero ten confianza porque un remanente volverá. Nuevamente Dios traerá el juicio. Serán exiliados. Producto del exilio es lo que vemos en Isaías 8 como oscuridad, 8:21 al 22. Y pasarán por la tierra, nótalo cómo lo dice, oprimidos y hambrientos. Y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra y verán tribulación y tinieblas, los sombríos de la angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Esa es la consecuencia de abandonar el pacto, esa es la consecuencia de rechazar a Dios. Serán enviados al exilio, serán devastados, serán consumidos, serán arrasados. Y cuando lees Isaías, entre el capítulo 6 al capítulo 12, notarás las imágenes de juicio de Dios. Porque incluso Isaías dice que los ríos se van a crecer, haciendo una evocación al juicio de Dios en el arca de Noé, con Noé.
serán juzgados. Tendrán hambre, maldecirán a su rey, a su Dios. Verán tribulación y tinieblas. Lo que está describiendo es a un pueblo en cautiverio siendo llevado al exilio. Pero entonces, ¿todo está acabado? ¿Ya no hay más esperanza? Recuerda, Dios con nosotros. El remanente volverá. Y de la simiente santa será su tronco. No, iglesia. El pueblo no está acabado. Dios traerá su juicio, pero también traerá su misericordia. Porque lo que este pueblo está esperando es el renuevo y el retoño de ese tronco. Están en espera del renuevo de ese tronco. Y este renuevo, dice Isaías, en su misericordia Dios traerá luz en medio de tanta oscuridad. Y mira lo que sigue en Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los habitantes en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Isaías está hablando de ese momento en que Dios traerá de regreso a su remanente, en que Dios traerá su misericordia y los sostendrá con esa luz tan grande. El pueblo que vagaba en las tinieblas verá la luz por la misericordia y la bondad de Dios. Noten los términos en los que Isaías asocia al nacimiento de aquel niño o del niño que nacerá. En estos textos, versículos 6 al 7 del capítulo 9, encuentras este hermoso pasaje donde dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Dios intervino y Dios hará esto. Y lo que Isaías quiere que sus lectores en el contexto entiendan es que la solución de Dios al enviar a Dios con nosotros, como su presencia física en la que podemos confiar y descansar, en el que traerá luz. Él dice que este retoño que profetiza en Isaías 6:13 será un rey, y este rey es del linaje de David. Por eso él dice sobre el trono de David. Isaías quiere que tú asocies las características tan poderosas, tan elevadas con las que habla, con un lenguaje real, refiriéndose a este futuro rey que vendrá de la simiente de David. Lo que tiene en vista Isaías hasta ese momento es el pacto que Dios hizo con David. David está construyéndole un templo a Dios y Dios dice: haré casa de ti. Un rey que se sentará por siempre y perpetuamente en tu trono. Isaías está viendo hacia atrás, hacia la promesa y el pacto davídico, y dice: este niño que traerá luz será un rey que es representante de Dios en la tierra. Es un rey que representa exactamente el carácter de Dios. Por eso está hablándolo en esos términos, ¿no? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el contexto de Isaías ve en su futuro un rey que actuará de manera en conformidad con los estatutos y los mandamientos de Dios. Un representante digno del rey. Un rey que vive conforme a la ley de Dios. Un rey que está siguiendo los mandamientos del Señor. Un rey que se deleita de día y de noche en la palabra del Señor. Eso es lo que está viendo Isaías. Avancemos un poco más, Isaías 11:1. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí. Ese rey, que ese niño que representará a Dios de manera tan real y vívida como Dios mismo, siendo un rey de la Torá, siendo un rey de la palabra, brotará del tronco, del retoño del tronco. ¿Cuál tronco? Isaías quiere que regreses al capítulo 6 y recuerdes: de la simiente del tronco saldrá este retoño. Y nos dice que entonces este retoño brotará. ¿De dónde? Del tronco de Isaí. Es del linaje de David. Isaías quiere que tengas presente
el pacto de Dios con David. Van a ir al exilio, pero confía en el Señor, porque del tronco de Isaí vendrá la simiente que se sentará en el trono y gobernará para siempre. Confía y espera. Confía y espera. Mira las características con las que Isaías describe a este rey que vive bajo el señorío de Dios. Isaías 11, 2 al 5. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Está viendo hacia el futuro un rey sometido al carácter de Dios, sometido a la palabra de Dios, como enseña Salmos 1 y 2. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni se sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Será tan justo como el Señor lo es. Por eso estas palabras tan elevadas acerca de ese rey apegado a la ley del Señor, que vive bajo el señorío del Señor. Mira lo que este rey hará. Mira lo que cumplirá cuando Él gobierne. Isaías 11, 6 al 9. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, y el becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. ¿Por qué no dice un joven, un adulto, un anciano? ¿Por qué un niño? ¿Qué está haciendo Isaías? Recordándote Génesis 3:15, Génesis 3:14 y 15, donde te dice que la simiente de la mujer, un niño, estará en conflicto con la simiente de la serpiente. Y en este texto Isaías quiere que nosotros miremos las cualidades de este rey bajo el señorío de Dios. Básicamente lo que Isaías está diciéndonos, está profetizando, está adelantándonos de que hay una reversión de la maldición en Génesis 3:14 por medio de la presencia de este rey que representa a Dios mismo. Dice que seremos llevados de nuevo hacia el lugar donde salimos. Los animales ya no estarán inclinados a devorarse mutuamente. Versículo 8 del capítulo 11. Y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. Claramente, Isaías tiene en mente Génesis 3:15. No habrá más enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La maldición de Génesis 3:14 ha sido revocada durante la gloriosa restauración de este niño que ha nacido del rey davídico, que se levante y gobierne sobre la tierra. Isaías 53, 1, 2. Conocemos este capítulo, ¿no? Es conocido como el capítulo El siervo sufriente. No lo tocaremos todo, pero nota cómo inicia Isaías. ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como un renuevo tierno. ¿Por qué estas palabras? ¿Por qué evocar el brote? ¿Por qué decirnos que ese niño que representa a Dios, que ese niño que traerá gran luz, que ese niño que gobernará tan correctamente y juntamente, que se le clasifica o califica con atributos de Dios, Dios fuerte, Padre eterno, que traerá una reversión a la condenación en Génesis 3? Es el renuevo, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. El lenguaje del siervo sufriente conecta a Isaías 6, a Isaías 11, con todo lo demás del Antiguo Testamento hasta Génesis 3:15. El siervo sufriente. ¿No te recuerda Génesis 3:15? Será herido su talón. Pero como dice Isaías en Isaías 53:12, yo le rendiré honores como un soldado victorioso. Él aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente. ¿Qué pasa, pastor, entonces con el juicio de Dios de que serán sus oídos cerrados y sus ojos cerrados para que no puedan oír ni ver? Isaías va a responder, vendrá el juicio, serán llevados al exilio, Dios traerá una señal
Dios con nosotros, Emmanuel, que traerá luz y gobernará como el rey davídico prometido. Isaías 30, 20 al 21. Aunque el Señor les ha dado pan de escasez y agua de opresión en el exilio, Él, tu Maestro, no se esconderá más, sino que tus propios ojos contemplarán a tu Maestro, tus oídos oirán detrás de ti estas palabras: este es el camino, anden en él, ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. Dios traerá misericordia, brotará el tronco de Isaí. Isaías 32, 3 al 4. No se cegarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen escucharán. El corazón de los imprudentes discernirá la verdad, y la lengua de los tartamudos se apresurará a hablar claramente. Isaías 35, 5 al 6. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo. ¿Hasta cuándo, Señor?, dijo Isaías. Y el Señor traerá misericordia y bondad, porque los ojos serán abiertos, los oídos escucharán, el cojo saltará, la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. El Señor le está diciendo a Isaías: serán endurecidos, serán exiliados, pero tendré misericordia de un remanente que volverá. La dureza no será para siempre. La señal será el niño que nacerá, que representa a Dios mismo, que traerá luz, que gobernará como representante de Dios del linaje de David, y pondrá fin a la maldición de Génesis 3. Los ojos verán y los oídos oirán lo que el Maestro está diciendo. Hasta este momento no he hablado de Jesús. Cuando Juan el Bautista es encarcelado, quizás días antes de ser ejecutado, manda a preguntar. Vayan a preguntarle a Jesús, en Mateo 11, 4 al 5, si este es el que ha de venir. Juan está atormentado, está dudando, está luchando. Vayan a preguntarle si es realmente el que debíamos esperar. ¿Y qué responde Jesús? Esto es fascinante, porque Jesús responde, Mateo 11, 4 al 5, Jesús le respondió a los discípulos de Juan el Bautista: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les ha anunciado el Evangelio. Eso es poderoso. Todas estas imágenes que tenemos en el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías, Dios está diciendo que se cumplen en Él. Un nuevo éxodo está siendo profetizado, un nuevo retorno del exilio está siendo profetizado. Lo que Isaías hablaba en su contexto, Dios lo toma para decirnos que Él nos va a regresar de nuestro exilio, de nuestra oscuridad. El endurecimiento está siendo levantado por el ministerio de Jesucristo, y la gloriosa restauración escatológica está por venir. Seguimos siendo el pueblo que confía y espera en el Señor que regresará. Mateo 13, 11 al 15. Sus discípulos le preguntan: Maestro, ¿por qué hablas en parábolas? Y Jesús le responde: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Jesús está cumpliendo esa profecía ahí. Pero otra vez, en su misericordia y su bondad, nos ha dicho que a ustedes se les ha concedido ver y oír para responder para la gloria de su nombre. No es casualidad que Isaías 6, 9 al 10, citado por los 4 evangelistas, es citado por Lucas en Hechos capítulo 28, es citado por Pablo en Hechos capítulo 28 y es citado por Pablo en Romanos 11, 25, diciéndonos que el Señor Jesús ha iniciado este gran retorno. Jesús mismo afirmó que todas las escrituras hablan de Él. Y lo que vemos aquí en Isaías es un cumplimiento tipológico. Los autores del Nuevo Testamento están viendo el patrón en el Antiguo Testamento. Están viendo
y lo aplican de manera tipológica en Jesucristo. Asocian los textos al único que puede cumplir al 100% esos textos. Regresa y lee los textos en Isaías 11, Isaías 9. El único que puede cumplir a la perfección estos textos es Jesucristo. No todas las profecías son predictivas. Y la mayoría que leímos en Isaías de 6 al 11 son tipológicas. Los autores del Nuevo Testamento están viendo el patrón repetitivo, están siguiendo la secuencia de eventos, están viendo las circunstancias, están viendo los ecos que apuntan hacia Cristo, el único del que se puede decir que corporalmente es Dios mismo. Aquel que representa la presencia física de Dios porque es Dios mismo. Jesús mismo dijo, yo soy el que soy. Aquel que no solamente trajo luz, sino que también dijo, yo soy la luz del mundo. Aquel en el cual reposa el Espíritu de Dios, el mejor David, el mejor Adán, el Dios encarnado, el que es la simiente del tronco de Isaí, el único Rey de reyes y Señor de señores. El nacimiento del niño en Isaías señalaba que Dios mantendría sus promesas. El nacimiento del Dios encarnado en los evangelios nos recuerda exactamente lo mismo. Dios cumplirá sus promesas. En el siglo VIII, después de Cristo, un grupo de monjes cantaba una canción en latín que decía Veni, veni, Emmanuel, captivum solve Israel, quid gemit in exilio, privatus Deo filio, del cual nosotros tomamos y cantamos, oh ven, Emmanuel, de la maldad rescata a Israel, que llora en triste desolación y espera ansiosa al Hijo de Dios. Basado en Isaías, al igual que estos monjes basados en las Escrituras, hoy seguimos cantando exactamente lo mismo. Ven, Emmanuel, y libéranos de nuestro caos y condición. Él es el Hijo de Dios, el Dios con nosotros, y por medio de Él volveremos a experimentar la gloriosa presencia de Dios por toda la eternidad. Entonces, iglesia, espera y confía en el Señor. Él es fiel. Amén. Permíteme terminar citando Gálatas 4, 4 al 7. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Somos el pueblo que confía y espera. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Solo arañamos, Señor, las superficies de Isaías, pero nuestras mentes fueron cautivadas por el gran yo soy. Aquel que se puede decir con toda propiedad que es el admirable consejero. Aquel que se puede decir con toda autoridad que es Dios fuerte, príncipe de paz. De aquel que se puede decir que es la luz que ha iluminado sobre nuestros corazones, que hoy resplandece sobre nuestras vidas. En el que reposa el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor del Señor. El representante davídico, el Rey genuino que hoy adoramos. Ayúdanos a tener una visión clara y completa, Señor, del Dios que celebramos, del Dios encarnado que vino a este mundo porque estábamos inmersos en oscuridad, muertos en nuestros delitos y pecados. El siervo sufriente brotó su renuevo, pero hoy lo celebramos como el Rey victorioso sentado en su trono. Y un día nos regresará a ese estado en el que
Los efectos del pecado y la maldad y la muerte ya no estarán más, como Apocalipsis enseña, donde no habrá más muerte, ni dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento, ni necesidad de sol, porque tú, Señor, alumbrarás todo. Ayúdenos a ver la historia de principio a fin. El niño esperado, la simiente esperada, en Génesis 3:15, ha sido anunciada en todo el Antiguo Testamento y se ha levantado, como dice Malaquías, como el sol de justicia en Cristo Jesús, a quien adoramos hoy, el Dios encarnado, Dios con nosotros, la luz del mundo, nuestro Señor y nuestro Rey. Y en Él confiamos y en Él esperamos. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, y espero que sean muy bendecidos por este tiempo. Dios los bendiga. Son amados.